Cordial, cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estaremos hablando sobre la presión, que es el tema que estamos tratando en los últimos talleres. La presión es importante que tengamos en cuenta que se genera naturalmente en el planeta Tierra. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la atmósfera, la presión, el aire, ¿cierto? El aire que hay circundante a nosotros siempre nos está presionando, siempre nos está presionando. Ese aire es lo que uno conoce como presión atmosférica, ¿cierto? Entonces imagínense que él está ejerciendo una fuerza sobre nosotros, sobre un área. ¿Listo? Por eso es que vemos que los lugares cambian de presión, porque por ejemplo si nosotros estamos en Montería, la carga de aire que cae sobre nosotros nunca va a ser igual que la carga de aire que cae sobre la gente que está en Bogotá. Fíjense que acá va a caer menos aire que lo que cae por acá, ¿sí? Por la altura. A mayor altura, pues tienen menos carga de aire que les cae encima. A menor altura, o sea, nosotros, mire todo lo que nos cae y todo lo que les cae a ellos. Por eso la presión varía. Entonces, si tú vas a Bogotá, vas a sentir que de pronto te falta el aire un poquito. ¿Por qué? Porque la presión es allá un poquito menor. Entonces, esos son los cambios que vemos en la naturaleza. Cuando estamos hablando de presión, a nosotros nos dicen que la presión se mide dividiendo la fuerza sobre el área, es decir, necesitamos saber qué fuerza se está produciendo y sobre qué área está cayendo. Esto porque es importante saberlo, para saber cómo se mide. Por ejemplo, la fuerza se mide en una unidad que se llaman los newton, ¿sí? Newton de fuerza. Cada vez que tú aplicas una fuerza sobre algo, por ejemplo, si yo tengo una caja, ¿sí? Y la empujo hacia acá, esa empujar es una fuerza que yo la hago, ¿cierto? O si la empujo hacia abajo, le estoy aplicando una fuerza. O sea, hacia donde quiera que la empuje, le está aplicando una fuerza y ella tiene un área. Entonces, cuando unimos esa fuerza que yo aplico con esa área, que en el sistema internacional la podemos medir en metros cuadrados, ¿cierto? Metros cuadrados. Entonces la presión viene quedándonos en newton sobre metro cuadrado. Y a esto en física se le llama pascales. Entonces cuando a ti te pregunten cómo se mide la presión se mide en pascales o PA. Ese PA significa pascales, que son los newton de fuerza dividido entre la área en metros cuadrados. Por ejemplo, imaginémonos lo siguiente. Mira lo que tengo acá. Acá tengo un listón. Y ese listón por aquí mide 2 y por acá mide 1. Vamos a suponer que es un listón grande, entonces 2 metros y 1 metro. Esto de aquí. Entonces, 2 por aquí y 1 por acá. Entonces, si yo busco el área es 2 por 1, o sea, el largo por ancho, ¿verdad? El área de ese listón, de esa base, más bien, no de todo el listón, sino solamente de esa base de arriba o de abajo, sería 2 por 1, o sea que el área sería 2 metros cuadrados. Observa. Ahora imagínate que tengo un listón pero un poco más grande. Ahora el área acá abajo, que es el mismo de acá arriba, ahora por acá tiene 5 y por acá tiene 4. O sea que el área de este listón va a ser 5 por 4. ¿Cómo así? Entonces va a ser 20 metros cuadrados, hablando de metros. O sea, este es más grande que este. Ahora imaginémonos que se le va a aplicar una fuerza a los dos. Una fuerza de 50 newtons. Observa. A los dos. Entonces la pregunta es ¿quién ejercerá mayor presión? Pues si calculo la presión para este, sería la fuerza, o sea, 50 newtons dividido entre el área, ¿verdad? Entre 2 metros cuadrados. Y si calculo la presión para este sería
50 newtons sobre 20 metros cuadrados. Cuando hacemos la división, observa acá, ya sabemos que esto va a dar en pascales. 50 dividido entre 2 da 25, en este caso 25 pascales. La presión que ejerce este cuando lo hacemos hacia abajo. Mientras que este, observa, la presión es 50 entre 20. Si dividimos una calculadora o lo haces, 50 entre 20 te va a dar 2,5 pascales. Mira la diferencia. 25 pascales, 2,5 pascales, pequeñita respecto a esta. Esta es grande, esta es pequeña. Es decir, que aplicando la misma fuerza a los dos listones, este ejerce una presión mucho más grande que este. Conclusión: para una misma fuerza, cuando el área es más pequeña, la presión que se ejerce es más grande. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, bajo ese esquema, si yo a ustedes les digo, si yo tengo una puntilla o un clavo, ¿sí?, comparado por ejemplo con un pedazo de tabla, esta área de aquí de la punta del clavo es pequeña, ¿verdad? Esta área es bien pequeña, el área pequeña, y esta área es más grande. Díganme, si aplicamos una fuerza sobre la puntilla o sobre este tablón, ¿cuál cree usted que va a generar más presión? Efectivamente, si pensó que la puntilla, estamos bien, porque tiene un área más pequeña. Entonces, entre el área más pequeña, más presiona, ¿sí? Un área más grande presiona menos. Entonces, imagínate que tú vas a caminar que esto es barro. ¿Tú caminarías de puntillas o caminarías con el pie plano? ¿Con el pie plano o de puntillas? Si lo hacemos de puntillas, el área va a ser más pequeña, ¿verdad? Y la presión va a ser más grande. Si lo hacemos de plano, el área va a ser más grande y por lo tanto la presión va a ser más pequeña. Cositas de la presión. También hicimos un experimento donde les pedí que hicieran unos orificios a una botella y la llenaran de agua. ¿Qué observaban con eso? El chorro de abajo, ¿verdad? El chorro que sigue y el chorro de arriba. ¿Por qué el chorro de abajo es más intenso que el chorro de arriba? ¿Por qué? Porque como tenemos mayor presión, en este caso, ¿de quién? ¿Cierto? Porque mire todo el agua que presiona al punto de abajo, mientras que al punto de arriba solamente lo presiona un poquito de agua. Entonces vemos que el efecto de la presión es real. También hicimos otro experimento, ¿cierto? Con una botella hacia abajo, llena de agua, y le colocaban un papel aquí. Y ese papel, ¿qué pasa? Esta agua está presionando. ¿Y por qué el papel no cae? ¿Por qué el papel no se cae? Quiere decir que hay una presión, una contrapresión que no deja que se caiga, ¿cierto? Entonces, ese equilibrio de presiones, esta es la presión atmosférica de la atmósfera y esta es la presión del agua en ese caso. Entonces fíjense cómo se da un equilibrio, cómo se nota acá la carga de agua en las presiones y cómo el área influye en una mayor presión o una menor presión. Es importante que tengamos en cuenta eso al momento de hablar de presiones para analizar nuestros casos. Más adelante explicaremos también cómo hay otras maneras de medir presión, porque acá estamos hablando de pascales, pero de pronto usted va a observar que hay otros tipos de mediciones. Por ejemplo, se puede medir en pascales, pero a veces la miden en atmósferas
a veces encontramos una medición que es el bar. Entonces, todas son válidas. Entonces, yo puedo convertir pascales en atmósferas, los puedo convertir en bares, o los bares en atmósfera, o los bares en pascales. O sea, se puede hacer conversiones. Hoy hablamos de la principal, que son los pascales, ¿vale? En el sistema internacional. Entonces tengamos en cuenta eso para hablar de presión. Bendiciones.